Muy bien. Como tú ya sabes, hay que tomar en cuenta la parte teórica y todos esos detalles que hemos visto en la teoría. Ya. La pregunta uno dice del gráfico, calcular la medida del ángulo BOC, ¿no? Ya, entonces acá estoy dedicado al ángulo BOC, como tú puedes ver. Ya. Entonces, a su medida, vamos a indicarlo con a su altura, poner el valor de variable X, ¿de acuerdo? Ahí está, X. Muy bien. Ahora dice, ¿no? El ángulo AOC mide 120 grados, ¿no? Y el ángulo BOD mide 150 grados. Entonces hay dos opciones, o hallar cuánto mide AOB o hallar cuánto mide COD. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer entonces yo es hallar cuánto mide COD. ¿Cómo? Recuerda que el ángulo OD es un ángulo llano, todo debe sumar 180 grados. Entonces lo que hacemos es hallar el ángulo COD, su medida. ¿Ya? Ahora, ese ángulo ¿cuánto medirá? Bueno, ese ángulo, como todo esto debe sumar 180 y aquí 120, ese ángulo medirá 60 grados. Ahí está. ¿Sí? Ahora, el ángulo que mide 150, que es el ángulo BOD, todo esto mide 150 grados, debe ser la suma de x más 60. Entonces planteamos la siguiente ecuación, ¿no? Que x más 60 sería 150 grados. ¿Sí? Con lo cual ya con un despeje fácilmente, ya te das cuenta que x va a ser igual a 90 grados. Que es la respuesta. Una pregunta para empezar, no muy complicada, pero para que te des cuenta, ¿no? Los detalles. Oye, vamos a la pregunta número 2, a ver. Pregunta 2. Ahí está. Dice, calcula el valor de X en la figura. Sí se sabe que el rayo OM es la bisectriz del ángulo AON. Ojo, el ángulo AON, esta es la bisectriz. Y que ON es la bisectriz del ángulo BOC. Nada más. Bueno, nos convendría empezar por esta parte, ¿no? Dice que ON va a ser la bisectriz del ángulo BOC. Entonces, como esta es una bisectriz, ¿qué pasa simplemente? Que el ángulo que está acá al costadito de 30 va a ser igual que 30, ¿no? ¿Sí? Porque justamente es bisectriz. Entonces, esto valdría 30 grados. ¿De acuerdo? Oye, ahora OM va a ser bisectriz del ángulo AON. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver. Que el ángulo MON, que es X más 30, debe ser igual que el ángulo AOM. Entonces el ángulo AOM valdría también 30 más X. Ahí está. Una vez ya colocados los ángulos en la figura, vamos a plantear una ecuación. ¿Cuál es? Que todo este ángulo AOC debe sumar todo 180 grados. Entonces planteamos esta ecuación, ¿no es cierto? Ahí está. 30 más X más 30 más 30 deben sumar todo 180. Reduciendo la ecuación debería ser esta siguiente relación, que 90 más 2x va a ser 180. De ahí entonces ya tendrías que 2x va a ser igual a 90 y fácilmente ya te das cuenta que x va a ser igual a 45 grados, ¿no es cierto? Esa es la respuesta a la pregunta número 2. ¿Ya? Voy observando cómo se desarrolla, qué cosa hay que hacer, tú tienes algunas ideas. Bueno, una pregunta de planteo, de suplemento y complemento. Dice, calcula x si el complemento del ángulo x más el suplemento de 3 es igual a 5x. Bueno, acá más que todo es hacer una ecuación. Ya, entonces necesitamos plantear lo que dice acá, ¿no? Esa parte. Dice, a ver, dice el complemento de x. Ahí está. ¿Cómo se plantea el complemento de x? Ya, como tú ya sabes, su teoría, ¿no? El complemento de x más el suplemento, dice, ¿no? De 3x deben sumar igual a 5x. Entonces, eso se plantea de esta manera, ¿no? Ahí está. Entonces, por dato, diremos que el complemento de x más el suplemento de 3x va a ser igual a 5x. Ahora, el complemento es 90 menos el ángulo. Y el suplemento es 180 menos el ángulo. O sea, tomar en cuenta eso, que es la siguiente relación. 90 menos x más 180 menos 3x igual a 5x. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora esto lo reducimos. ¿Qué haría que 270, a ver, 270
sería igual a 9x, ¿sí? Y fácilmente despejando x sería igual a 30 grados, ¿no? Que es la respuesta, bueno, al ejercicio número 3. ¿Ya? Bueno, corta pregunta. Una pregunta de gráfica, a ver, mira, a ver. En esta pregunta 4 te da un esquema, como tú puedes ver, donde hay una serie de ángulos, ¿no? Teta, teta, 100, beta, beta, 130, y todo este ángulo que saca es x. Recuerda que el ángulo se mide por la abertura que tiene. Entonces, en esta pregunta hay que plantear ecuaciones a partir de la figura. Entonces, acá se observa que todo este ángulo que está acá alrededor debe sumar en total, como tú ya sabes, todo debe sumar 360 grados, ¿no? O sea, todo debe sumar 360 grados. Entonces, lo que hacemos es justamente plantear esa ecuación, ¿no? Entonces, diremos que 2 teta más 130 más 2 beta más 100 debe sumar todo 360 grados, ¿no? Esta es la ecuación, ¿ves? Ahí está. 2 beta, 2 teta, perdón, más 130 más 2 beta más 100 debe sumar 360 grados. Esto lo reducimos y queda de esta manera, ¿no? Que 2 teta más 2 beta va a ser igual a 130 grados, va a restar, ¿no? ¿Sí? Pero, bueno, acá chicos sería así, correcto. Ahora, sacando a mitad estas tres expresiones, acá mitad acá, mitad acá y mitad acá, requiere la siguiente ecuación, ¿no? A ver, ahí está. Teta más beta igual a 75 grados. Y de ahí entonces ya, viendo la figura, se observa que el ángulo X que va de acá hasta acá va a ser la suma de quiénes? De teta más 130 más beta. ¿Sí? Entonces eso vas a plantear acá abajito. Dices, pero X va a ser igual a teta más 130 más beta. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a teta más 130 más beta. Pero ya sabes que teta más beta, ¿cuánto suman? 65, ¿no? Entonces vas a reemplazar eso que ya tenemos ahí, ¿no? Entonces la ecuación quedaría así. Como teta más beta suman 65, sería 65 más 130. Y al final ya sumando, X saldría exactamente 195 grados, que es la respuesta a la pregunta número, a qué pregunta número 4, ¿no? Pregunta 4. Bien, chicos, ya continuamos a ver. Quinta pregunta, mira, ¿qué te parece? Una pregunta ya un poco más interesante. Es una pregunta de planteo, pero ya con un poco de dificultad, ¿no? A ver, vamos a leer qué dice. Dice, la suma de las medidas de dos ángulos es 42 grados. Y el suplemento del complemento del primero es el doble del complemento del ángulo doble del segundo, ¿no? La pregunta es, ¿hay la diferencia de las medidas de dichos ángulos? O sea, los ángulos, ¿cuánto restan? Te pregunta. Bueno, como dice acá, dice bien claro acá, te habla de dos ángulos, ¿no? Dos ángulos. Entonces necesitamos dos variables. Entonces vamos a partir de ahí, ¿eh? Vamos a partir de ahí. Vamos a decir que sean los ángulos X y Y, dos variables. ¿Sí? Entonces planteamos lo que dice acá, ¿no? Ahora, aquí dice que la suma de los ángulos es 42, ¿sí o no? Entonces, vamos a plantear esa ecuación para empezar. Entonces, por dato, planteamos que X más Y va a ser igual a 42 grados, que va a ser la ecuación número 1. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Ahora, siguiente dato. Dice que el suplemento del complemento del primero, ya que sea primero X, ¿no es cierto? Eso va a ser S de C de X, es el doble del complemento del ángulo doble del segundo. Entonces ahí ten cuidado en plantear esa relación, ¿eh? Entonces, esa relación va a ser planteada de esta manera. A ver. Entonces vamos a ver por dato. Ahí está. Entonces, ¿esto cómo se lee? El suplemento del complemento del primero es igual al doble del complemento del ángulo doble del segundo. O sea, S de C de X va a ser el doble de C de 2Y. Entonces vamos ahora a reemplazar que el suplemento es 180 menos el ángulo y complemento es 90 menos el ángulo. Entonces lo hacemos de esta manera. Entonces tendrías esta ecuación, a ver. Ahí está. Suplemento es 180 menos, complemento sería 90 menos X entre paréntesis. Igual dos veces complemento 2Y, que sería 90 menos 2Y.
Eso entonces hay que reducir esa ecuación, la reducimos al máximo y te quedaría esta ecuación que está acá, ¿no es cierto? A ver, verifícalo. Las menos por menos quedaría x, este menos 4y pasaría a este lado. Acá hay 280, acá hay 90, resta queda 90. Entonces tenemos la ecuación número 1, ¿ya? Y la ecuación número 2, con dos variables. Entonces vamos a aplicar un sistema de ecuaciones con dos variables y las vas a resolver. Entonces en este caso, mira, como acá tienes x más y acá x más 4y, ¿qué nos convendría? Esto ponerlo primero, esto debajo y restar en bloque, ¿no? Ya, vamos a hacer entonces esa ecuación. Ahí está. Entonces vamos a restar ambas ecuaciones en bloque. Y cuando restas, como tú ya sabes, restas acá sería 0, acá sería 3y, ¿no? 3y, y acá sería 48. Entonces y sería 16. Y reemplazando la ecuación 1, que es la más fácil, x sería 26. Y la pregunta sería, ¿cuánto es la diferencia de los ángulos? Y la respuesta sería restar nada más ambos ángulos y la respuesta sería 10 grados. ¿Sí? Esa es la pregunta de repente un poco más interesante, la número 5, muchachos. Vamos con la 7. Dice, si dos ángulos suplementarios están en la relación de 5 a 7, calcula el complemento del menor. Ya, acá dice en claro dos ángulos y además son 10 suplementarios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Igual, sean los ángulos x y y, dos variables. Y por dato, dice que son suplementarios, o sea, deben sumar ¿cuántos suplementarios? 180 grados. Pero también te dice que están en la relación, dice los ángulos, ¿en qué relación? Acá está, están en la relación de 5 a 7. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que por dato planteamos que x entre y va a ser de 5 a 7. Entonces x sería 5k y y sería 7k. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora planteamos estas dos variables x y y en la ecuación número 1. Y tendrías lo siguiente, ¿no? A ver, tendrías entonces en 1 que 5k más 7k sería 180. Entonces 12k sería 180 y con lo cual k sería 15. Pero te preguntan el complemento del menor. Y el menor sería 5k. Y el complemento sería el complemento de 5k, o sea, complemento de 5 por 15, 75. Entonces la respuesta sería igual a 15 grados, ¿no? Complemento de 90 menos 75, que sería 15 grados. ¿Sí? ¿Correcto? No, esa es la respuesta a la pregunta número 7, ¿no? Oye, vamos con la última, a ver, una interesante. La pregunta número 11, ¿no? Dice que ves la bisectriz del ángulo AOC. Y 5 veces AOC, S veces BOD. Y AOD es 120, ¿ah? ¿No? Entonces vamos a plantear ahí primeramente ese dato. A ver. Todo esto mide 120, te digo, ¿no? Ahí está. Ahora, el dato dice que 5 veces AOC, 6 veces BOD. De ahí que se saca, a ver, como tú ya sabes, una relación de proporción, en el cual diremos a ver que el ángulo AOC sería 6K y BOD sería 5K. Ahora, como AOC va a ser 6K y OB era bisectriz, entonces cada ángulo ¿cuánto valdría automáticamente? Entonces cada ángulo valdría 3K y 3K. Pero el ángulo BOD vale 5K. Entonces de ahí obtienes que el ángulo que está acá COD va a ser 2K, ¿no es cierto? Ahora, todo esto sumaría, como ves, 120 grados en la figura. Entonces, ahí te planteas esta relación. ¿Sí? Entonces, todo eso suma 120. De ahí entonces puedes sacar fácilmente que 8K sería igual a 120. Entonces, K sería 15. Pero nos preguntan calcular el ángulo COD. Y COD va a ser 2K. Como tú puedes ver, ¿no? COD va a ser 2K. Ahí está, mira, ¿ves? Entonces COD sería 2K. Pero como acá vale 15, vas a reemplazarlo. Entonces COD sería 2 veces 15. Ahí está, 2 por 15. Y como se ve 2 veces por 15, entonces al final tendrías que el ángulo COD sería ¿cuánto? Al final entonces el ángulo COD sería 2 por 15, sería 30 grados, ¿no? Que es la respuesta justamente a este ejercicio, ¿no? Bien, chicos, entonces, gracias.
Eso es todo. Espero que hayas aprendido y ya sabes, practica en tu casa, repasa las preguntas. Ya, esto si no entendiste, vuélvelo a ver, vuélvelo a observar. Y a la cosa que esto lo puedas entender para que puedas aprender el tema, ¿ya? Muchas gracias.